Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva ocasión de Cercanos por las diferentes plataformas de TD+, específicamente por la señal de TD+2 y la app TD Max con su señal en vivo. A esto que es Cercanos, siempre nos encanta compartir con cada uno de ustedes cada semana temas de actualidad en emprendimiento, empleo, educación y negocios. Y hay uno muy importante del cual vamos a estar hablando hoy, que precisamente ha regresado ya al tema de conversación popular. Y un ejemplo es nada más, ayer escuchaba una conversación que decían, bueno, ahora tengo que ir de tal lado a este otro sitio. Y vamos a ver cómo cambia el tránsito con el tema del regreso a clases. Y precisamente pasando también el tema de la campaña política en su primera ronda y la elección de diputados y más, nos dimos cuenta que uno de los grandes temas de los cuales estuvo hablando por allí era el tema del apagón educativo y sobre todo las condiciones del sistema educativo costarricense. Por eso, uniendo esos hechos, más lo que hoy nos compete, es que hemos decidido invitar al señor Francisco Antonio Pacheco, quien es exministro de Educación y a quien le damos las gracias por estar acá, don Francisco, para hablar precisamente de estos temas. Muchas gracias por este espacio. Yo creo que es importantísimo que el país hable de educación para que el próximo gobierno sienta una especie de presión popular para solucionar algunos de estos problemas. Porque yo me he dado cuenta de que todo el mundo dice que la educación es fundamental para el desarrollo, es fundamental para el empleo, es fundamental para el futuro de la gente, pero a la hora de llegada, en la práctica, como que no. Se cumple hoy entonces en el tema de la educación el dicho popular que del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay más de un trecho, sí señor. Y esos trechos específicamente son los que podríamos definir como el apagón. Bueno, el apagón es una metáfora interesante que me parece que fue concebida en el momento en que había habido huelgas de educadores prolongadísimas, eso es apagar el sistema, claro. En que había surgido la pandemia, otra forma de apagar el sistema. Pero bueno, por ahí oía al presidente criticando esta metáfora. Me parece que no había una comprensión muy precisa de la metáfora porque él pensaba más bien en que este gobierno al final pues ha hecho algunas cosas para paliar un poco el problema en relación con la peste. A mí lo que me parece es que lo que vienen faltando son los motores generadores de energía para el sistema educativo. Y vamos a entrar más adelante en esos motores como para poder desmenuzarlos un poco, pero quería irme un poco más atrás como en el contexto histórico y recuerdo por allá el tema de la reforma educativa del 86, si no me equivoco, 1886, y uno de los grandes propósitos que buscaba era que hubiese una educación igualitaria para todas las personas y de forma accesible, lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Accesible, gratuita y obligatoria, ¿verdad? Bueno, eso proviene de tiempos anteriores, de tiempos de don Jesús Jiménez, que fue el que declaró con una actitud visionaria como pocas se han visto, declaró la educación gratuita, obligatoria, costeada por el Estado y igual para hombres y mujeres. Imagínense que estamos hablando a mediados del siglo XIX y eso se le ha reconocido siempre como un gran aporte. Y luego viene don Mauro Fernández, sí, por ahí del 86 y abre colegios, en fin, escuelas. A mí me tocó ser ministro 100 años después de don Mauro. Y entonces me invitaban a celebrar el centenario de escuelas. Y yo me sorprendí, por ejemplo, en Guanacaste, varias escuelas habían sido fundadas 100 años antes. Ahora, estuvimos orgullosos de la educación, tal vez demasiado, porque llegó un momento en que se vieron grandes flaquezas. Ya cuando yo fui ministro, le planteé al país grandes problemas que tenía el sistema educativo. Con este baluarte, porque sin duda alguna ha sido un baluarte de la sociedad costarricense, y bajo esos principios que hemos conversado ya de la accesibilidad y más,
¿está hoy en juego esa gran identidad del sistema educativo costarricense? ¿Está en riesgo inclusive? Yo más que en riesgo diría que ha caído. Y ha caído por muchas razones. Los últimos 8 años han sido fatales para la educación. Y en fin, hemos venido acumulando problemas y yo creo que ya nos estallaron en la cara. Y las consecuencias son, yo no sé si insistir en eso porque me parece que todo el mundo las conoce. Pero esto supone generaciones que van a tener empleo si tienen mal pagado. Correcto. Y a dividir más la sociedad entre los ganadores, que son los que tienen una formación mucho mejor, más sólida, y los perdedores, que son los que desgraciadamente carecen de esa formación y por lo tanto de oportunidades de trabajo serias. Pero veámoslo desde el punto de vista del desarrollo nacional. Usted abre los periódicos y dice, llegó tal empresa transnacional y va a contratar a 100 más, y otra va a contratar 50, y otra. Pero ¿dónde está la gran desocupación? En una parte importantísima, está entre la gente de menor nivel socioeconómico, es decir, de menor nivel educativo. Y lo que se está dando al final de cuentas termina siendo un desbalance en la sociedad costarricense y una ampliación de esa brecha si hablamos de términos socioeconómicos. Así es, y aspiramos a una forma de desarrollo, lógicamente, en que vengan numerosas empresas al país, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Algo muy simple. Los recursos humanos de que dispone Costa Rica son limitados también en los niveles más altos. Y pues se puede desarrollar una competencia entre las empresas que llegan a Costa Rica, que va a subir un poco más los sueldos, pero va a llegar el momento en que el país deje de ser atractivo si no alimentamos ese nivel superior. Pero mientras tanto están los otros, los que quedaron rezagados de la gran crisis de Carazo, que fue enorme, ¿verdad? Y de otros errores que se han cometido a lo largo del tiempo. Hay un concepto que también quisiera sumar al que ya hablamos de apagón y esto que hemos venido conversando, y es el de generación perdida, y que ya usted mencionaba el tema de la crisis de Carazo, que también fue uno de sus temas bandera, por decirlo así, de esa situación en aquel momento. Hoy podríamos ya estar hablando de eso viendo el contexto en el cual nos encontramos. Pues a mí no me cabe la menor duda de que está quedando de nuevo una generación rezagada, ¿verdad? Esa acumulación de huelgas que fue un absurdo. Yo creo que a veces no vale la pena estar viendo para atrás, sino pues ver para adelante, más la pandemia, más las deficiencias acumuladas. Todo eso va a repercutir en una generación que podríamos llamar de nuevo perdida. ¿Cuáles son las causas, don Francisco, de hoy llegar a esta situación? Y que quizás son causas que y pasa mucho en el sistema costarricense, son cosas que se han dado, se postergan, y creo yo que hay cierta cultura de procrastinar en tomar acciones concretas alrededor de algún hecho que perjudica el nivel de calidad y competitividad nacional. Ahora, en educación no es fácil por una razón, porque hay mucho tiempo tiene que pasar entre la toma de ciertas medidas y los efectos. Y le voy a plantear un asunto que es fundamental, que es el de la formación y actualización de los educadores. Yo creo que ese es un punto que es central en la vida nacional. Y creo que muchas de las deficiencias provienen de dificultades, incapacidades y falta de empuje en lo que se refiere a la formación de educadores. Entonces, ¿qué pasa? Supóngase que usted tiene las responsabilidades de la educación nacional. Sí. Digamos que lo primero, o una de las primeras cosas que habría que hacer es asegurarse de que exista un sistema de formación
suficiente, que haya métodos de actualización de los educadores y vamos a lograrlo, supóngase, eso le va a tomar 3, 4 años y además para resolver una parte del problema, pero los efectos, ¿cuánto tardarán en verse? Tardarán todavía mucho más porque eso tiene que llegarle a los estudiantes y al llegarle a los estudiantes también es una absorción que es lenta. Y en este momento que nos encontramos no solo en un proceso electoral que aún queda abierto por la próxima segunda ronda del domingo 3 de abril, pero ¿qué papel juega la transición de poderes para poder dar una continuidad a las acciones? Y si hoy lo que estamos viendo también es una consecuencia del cambio que evidentemente se va a dar de gobierno, pero la no continuidad de acciones que debieron haberse tomado por algunos intereses sesgados de partidos políticos o de figuras de poder. Pues yo no creo como que nadie tenga mala intención con relación a la educación pública. Lo que pasa es que a veces los encargados no tienen idea del problema y no saben cómo solucionarlo. Desgraciadamente, este gobierno ha fracasado totalmente en materia de educación. Su gran obra ha sido quitar el bachillerato. ¿Y con qué nos quedamos? No se ha evaluado a los estudiantes, no se está evaluando para ver cuál es el nivel de deterioro que tienen. Estamos navegando sin brújula. Creo que esa frase viene del estado de la educación, ese gran estudio que ojalá yo cuando fui ministro hubiera dispuesto de un documento de esa seriedad y de ese valor. No se puede a estas alturas navegar sin brújula y para eso necesitamos saber cuál es el rendimiento del sistema, cuáles son los niveles de los estudiantes, niveles reales, sin cubrir nada, porque es muy fácil comenzar a hacer curvas y curvas para que todos sean buenos a la hora de contar las notas, de establecer las notas, y debería enfrentarse con gran franqueza la realidad del sistema. Así que ahora yo creo que no se trata de continuar, sino que se trata más bien de innovar, de decidirse a hacer cosas importantes. Y bueno, para eso hay que ver, primero, cuál es el próximo gobierno. Y segundo, si ese próximo gobierno tiene la capacidad de hacerlo. Yo espero que sí, pero... Y creo que es algo que esperamos todos y todas en este país, que exista la capacidad para mejorar la situación en la que estamos. Vamos a hacer una pausa en la conversación que estamos sosteniendo con Francisco Antonio Pacheco, quien es exministro de Educación y quien ha estado vinculado al sector, y no solo en la educación, sino también en su momento respectivo en la Asamblea Legislativa como diputado, que me contaba don Francisco, que muchas veces se le recuerda más por su paso en el Ministerio de Educación que por la curul. Así es. Muy bien, vamos a regresar y en ese momento estaremos encontrándonos con lo que don Francisco mencionaba acerca de los motores que deberían activarse para poder subir de nuevo el switch y salir de este apagón en el que estamos actualmente en la educación costarricense. Ya regresamos. Estamos de vuelta en esto que es cercano, siempre por TD+. Y precisamente en TD+, hemos desarrollado ya en diferentes ocasiones un formato llamado Dementes. Y este es el único reality show para emprendedores en Costa Rica, donde siempre hay 3 propósitos puntuales que queremos ofrecerle a los creadores y creadoras de ideas de negocio. Exposición, para que la gente conozca qué es lo que está haciendo. Formación, porque hay un proceso previo para que ellos puedan llegar y presentar su idea de negocio. Y tercero, y que creo que es uno de los grandes atractivos que el formato cumple, y es el poder tener acceso a capital de inversión.
Y a partir de hoy, lunes 21 de febrero y hasta el próximo lunes 28 de febrero, están abiertas las inscripciones para una edición especial que estamos haciendo, que hemos denominado Negociando con Caricaco. Y esta es la invitación que tenemos para ustedes. La era de los emprendimientos es ahora. Si tenés un proyecto que aplica la tecnología en servicios, innovación social, economía circular, educación o ambiente, prepárate para hacer valer tu idea. Ingresá a dementes.cr, completa el formulario y negocia capital de inversión con Caricaco. Inscripciones abiertas del 21 al 28 de febrero. Y así de emocionante como es esa musicalización de esta promo, quiero invitarles de verdad para que puedan hacer su inscripción en www.dementes.cr. Y muy importante, estamos buscando proyectos específicamente de tipo tecnológico y que esta tecnología esté siendo aplicada en diferentes áreas: salud, economía naranja, inclusive educación, que es lo que estamos conversando hoy con don Francisco Antonio Pacheco. Y ya para cerrar con esta mención que debemos hacer, los proyectos que busquen participar estarán buscando la oportunidad más bien de acceder a una bolsa de inversión por hasta $50,000, que es lo que hay disponible como capital para su idea de negocio. Y precisamente hablando de tecnología en educación y volviendo a la conversación con nuestro invitado de hoy, don Francisco Antonio Pacheco, exministro de Educación, hablábamos al inicio del término apagón y usted nos mencionaba algunos motores que hay que encender precisamente para salir de ese. Lo que quisiera es que nos mencione cuáles son esos motores desde su análisis y para poder ir luego hablando específicamente de cada uno de ellos. Bueno, yo creo que ya mencioné uno que es capital, que es la formación y actualización de los maestros, maestras, profesores. Eso me parece a mí que es vital y es un motor que hay que encender con tiempo para que pueda llegar a generar rápidamente. Siempre tomará algún espacio grande, pero para que llegue a generar lo más rápido posible. Hay otras medidas que me parece a mí que son fundamentales y que a primera vista suenan como si no fueran difíciles, pero son difíciles. Una es lograr que quienes cursan la primaria salgan leyendo y escribiendo bien, sobre todo leyendo. Es sorprendente, pero si uno va al Estado de la Nación, se va a encontrar con que más del 50%, más de la mitad de quienes terminan la primaria, saben la mecánica de la lectura, leen como loros, pero no comprenden lo que están leyendo. ¿Qué repercusión tiene eso? Bueno, los que pasan a secundaria, creo que en secundaria hay como un 75% de los que terminan la primaria, por lo menos la inician, no pueden tener éxito si no comprenden lo que leen. Entonces ahí comenzamos a ver que el sistema va entrando en un círculo vicioso. Y eso va a tener repercusiones en el resto de la formación y en el ejercicio de las profesiones y de la actividad laboral. Porque hay dos cosas que son fundamentales hoy en día para poder abrirse campo en el mundo laboral. Uno es las matemáticas y otro es el idioma, saber expresarse por escrito, ojalá, y saber leer y comprender lo que se lee. Con el tema, y perdón que lo interrumpa ahí, pero con el tema de la comprensión de lectura, ¿verdad? Que va más allá solo del hábito mecánico de poder interpretarlo tal cual, ¿cómo podríamos entender el papel que ha jugado la era digital para desarrollar también, o más bien, si es un factor de riesgo o que juega en contra de esta habilidad que hoy no se ha desarrollado como tal, y que recuerdo ahorita que usted lo menciona, el Foro Económico Mundial desarrolla un top 10 de habilidades
que se requieren para poder emplearse, y ya que usted lo trae a colación el tema, y uno de ellos es el análisis crítico. Y el análisis crítico parte de una comprensión de los procesos que estoy llevando y de cómo entiendo yo esos procesos y la lectura que hago. Entonces, puntualmente la pregunta, ¿qué papel más bien ha jugado la tecnología a favor o en contra de desarrollar esta habilidad lectora en las personas? Mire, cuando yo era ministro de Educación, Costa Rica se puso en los primeros lugares en el mundo en materia de introducción de la tecnología a la educación. El programa de informática educativa, con apoyo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, irrumpió de una manera sorprendente. A veces no nos creían en el exterior que estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, gracias también al apoyo de la Fundación Omar Dengo. ¿Por qué no nos creían? Bueno, porque en primer lugar comenzamos por la primaria. Eso es algo que era novedoso, porque la mayoría de los proyectos comenzaban por la secundaria. Segundo, no se limitaba el proyecto, ni se limita hoy en día, a usar ciertos recursos tecnológicos empaquetados, digamos, que ya están listos. El enfoque que ha tenido es el de desarrollar ciertas habilidades mentales que, sin que se note mucho, son en realidad de programación. Todos esos programas, y en eso se ha trabajado durante décadas, y es uno de los éxitos más grandes que ha tenido Costa Rica, van formando una cierta mentalidad. Hoy hay gran desconfianza por la educación, y esto en Costa Rica no se habla. Hay gran desconfianza por la educación que se centra demasiado en la tecnología. Hay toda una crítica internacional y se dice que en el Silicon Valley los más grandes y exitosos empresarios e investigadores a sus hijos no los ponen prematuramente con la computadora. Y es que depende cómo se pongan en contacto con la computadora. No es simplemente saber hacer ciertas operaciones o saber buscar sin saber muy bien a dónde nos dirigimos, sino que se trata de usar ese instrumento para la formación del individuo, que es lo que hemos hecho en Costa Rica. Yo creo que hay grandes posibilidades de continuar con ese trabajo que llegó a secundaria y donde se hacen cosas interesantes, como el proyecto Labora que tiene la Fundación Omar Dengo, donde se desarrollan habilidades empresariales. Y está muy extendido en el país. Así que, por supuesto que conforme va avanzando la educación, hay mucho más libertad de usar muchos instrumentos tecnológicos, pero ya con una perspectiva que lleve dirección. No es sorprendente que en Costa Rica haya muchos jóvenes, o ya no tan jóvenes, que hayan desarrollado proyectos empresariales en torno a la informática. Y yo creo que en gran medida, y si usted investiga, muchos han pasado por la escuela pública. Desgraciadamente, como que se le están cortando las alas a la Fundación Omar Dengo, la Contraloría. No discuto las razones jurídicas, pero como que no ha hecho un esfuerzo por ayudar a ver cómo más bien se apoya a la Fundación para que siga profundizando y ampliando sus tareas. Ahora, es definitivo, hoy cualquier sistema de educación serio tiene que incorporar componentes informáticos, tecnológicos. La informática por sí misma no educa. Es muy importante saber usarla. Usted le da a un estudiante una computadora y lo pone en Google a investigar y no sabe para dónde va ni a dónde va a llegar. Eso está bien para divertirse, pero para tener una formación sólida, el alumno debe saber para dónde va y cuáles son las posibilidades de que dispone. Y esto recae de nuevo también en la formación docente para poder
vincularse con la tecnología y poder llevarlo a las aulas. Exacto. Si usted revisa el Estado de la Nación, se va a encontrar con que hay un porcentaje muy alto, yo ahora no recuerdo, pero creo que es de más de la mitad de los educadores que no dominan la tecnología o le tienen temor a la tecnología. Creo que hay como un tercio. ¿A qué se resisten, don Francisco? A lo desconocido, a lo que no formó parte de la formación rutinaria de sus vidas a tiempo. Y hay muchas cosas, mire, hay cosas sorprendentes. En los primeros años de la Fundación Omar Dengo, y hablo de ese proyecto porque se gestó siendo yo ministro de Educación Pública y me tocó impulsarlo y ayudar a concebirlo, etc. Los primeros años venían todos los veranos una cantidad importante de educadores a la Fundación Omar Dengo a formarse. Y lo hacían cubriendo todos sus gastos. No había que darles beca ni había que rogarles que vinieran. Esos educadores que vinieron varios años lograron una formación excelente. ¿Y qué pasó? Las cosas de la estructura administrativa del Ministerio de Educación Pública. Cuando se sacan a concurso plazas, no tenían cómo acreditar eso como un título. Entonces, por ahí alguna universidad que llama a la gente de garaje, daba títulos en informática educativa y esos ganaban las plazas que no podían tener los que verdaderamente habían logrado una gran formación. Bueno, yo creo que hay que hacer un trabajo con las universidades para todo lo que tiene que ver con formación de educadores, con la Fundación Omar Dengo, el ministerio, todos asociados en un gran esfuerzo nacional. Y no quisiera dejar de lado, porque ya usted mencionaba el tema de la habilidad lectora, como uno de esos motores que hay que encender para ver si salimos de este famoso ya apagón. Y es el tema del idioma, porque se han hecho incontables esfuerzos, si mal no recuerdo, e inclusive la misma demanda del mercado laboral hoy creo que ya es bastante apremiante y asfixiante sobre el sistema educativo para decir necesitamos gente con inglés. ¿Qué hay que hacer en esa materia? Porque creo que hoy no se ha terminado de entender y volvemos de nuevo al ciclo que no voy a llamar virtuoso porque no lo considero así. Bueno, yo tengo esperanza porque por lo menos uno de los candidatos está muy empeñado en ese tema. Y ojalá, ojalá el país pueda contar con ese impulso. Ahora, no esperemos milagros. ¿Qué quiero decir? Si somos serios, el primer problema tiene que ver de nuevo con la formación de los educadores. ¿Dónde están los educadores capaces de venir a cumplir con esa tarea? Las universidades públicas, fundamentalmente la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, la última vez que yo estuve enterado, tenían carreras muy sólidas en cuanto a formación de educadores en inglés y en francés también. Pero sobre todo, pues lo que le interesa a la gente en este momento es el inglés. Hay otras lenguas también que son importantes en los negocios, como el portugués, claro. En fin, todas, pero el inglés es una lengua común que dominan en muchos países y que ayuda mucho. Ahora, ¿qué pasa? No solo la cantidad de graduados es relativamente baja, sino que hay algo peor y es la tentación de que esos graduados que hablan muy bien inglés consigan puestos fuera de la docencia. Así que hay que comenzar por ahí, por hacer un esfuerzo enorme de formación y retención dentro del sistema educativo de esos profesores. Voy más allá. Cuando usted compara la formación que obtienen en algunos colegios privados en el dominio del inglés o del francés en uno de los colegios,
se encuentra que son colegios donde los alumnos, las alumnas tienen una inmersión mucho más global en el idioma que recibir clases. Yo intenté, no podía hacerlo todo como ministro, pero intenté poner en marcha un programa que lograra esa inmersión. Y entonces logramos contactos con una universidad norteamericana de primera que nos ofreció mandar estudiantes de distintas materias para que en un colegio determinado pudieran explicar en inglés ciencias, no sé, matemáticas, algo de estudio social, de lo que usted quiera. Claro. ¿Para qué? Para que el alumno no solo estudiara la lengua, sino que pudiera tener una inmersión mucho mayor. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Se acabó el gobierno, eligieron otro gobierno y la única condición que habían pedido era un poco de dinero de bolsillo para los que venían, y ahí después de haber salido del gobierno tuvimos que andar buscando gente del sector privado que nos ayudara a pagar ese compromiso, y se acabó ahí, duró un semestre. Pero eso hubiera sido lo ideal, que todos estos años estuviéramos trayendo gente que enseñara inglés, pero que enseñara más globalmente esa disciplina o materia o lengua. Hemos hecho un recorrido ya por tres de estos motores que don Francisco nos menciona para poder salir más bien de este apagón educativo. Mencionábamos el tema de la formación docente, mencionábamos el tema de algunas habilidades y nos enfocamos en el tema de la habilidad lectora y finalmente en el tema del inglés. ¿Cuáles más serían otros motores? Y además, ¿qué tiene que ver esto y si existen otros modelos educativos que quizás nos podríamos atrever a probar para ir buscando la forma de salir de este apagón? Lo vamos a ver al volver de la pausa en esto que es Cercanos. Emprendimientos es ahora. Si tenés un proyecto que aplica la tecnología en servicios, innovación social, economía circular, educación o ambiente, prepárate para hacer valer tu idea. Ingresá a dementes.cr, completa el formulario y negocia capital de inversión con Caricaco. Inscripciones abiertas del 21 al 28 de febrero. Veíamos entonces la invitación para que si usted es parte, lidera un proyecto tecnológico, un emprendimiento tecnológico o conoce a alguna persona que lo esté haciendo, bueno, transmítale esta información porque hay una bolsa de inversión por hasta $50,000 gracias a Caricaco, que es el aliado con quien nos hemos unido para esta edición especial de Dementes. Y ya hablábamos un poco también con don Francisco Antonio Pacheco, exministro de Educación, acerca del rol de la tecnología en la educación, porque al final, don Francisco, eso termina repercutiendo en la economía y en qué tipo de actividad productiva basamos esa economía. Y puede ser la tecnología, obviamente, una actividad como tal dentro de nuestra competitividad nacional. Eso, obviamente, sin duda, es una dimensión hoy en día imprescindible en la formación de las personas. Y lo que pasa también es que en algún sentido está muy recargado el currículum y entonces a veces queda poco espacio para lo esencial. Quizá deberían replantearse, simplificarse en algún sentido y poder profundizar en otros, como en el aspecto tecnológico. Y esa necesidad que existe, porque usted me lo mencionaba fuera de cámaras también, el tema del currículum dentro de las escuelas como tal, y esa necesidad urgente muchas veces de completar la currícula que se da, que se está planteando durante el año, pero que muchas veces entonces o no permite ahondar en temas de suma importancia
o lo que hace es tirar a cumplir nada más con un requisito que al final quizás no aporte del todo a la formación de la persona. Mire, cuando uno lee en el Estado de la Nación, en el Estado de la Educación, que el 8% apenas de las escuelas de Costa Rica tienen el currículum completo, porque no les dan una buena parte del currículum, pues uno no solo se asombra, sino que se duele de esas deficiencias. Por otra parte, si usted va a la primaria, nos damos por satisfechos con muy pocas horas por semana de clases. Y eso debería replantearse. Lo mismo el número de años. En todas partes del mundo, cosa que hacemos nosotros con la educación técnica, los graduados, las personas que se gradúan de secundaria, terminan a los 18 años. Es decir, en lugar de 11 años entre primaria y secundaria, tienen 12. Eso es prácticamente universal. Aquí tenemos solo 11. Debería aprovecharse ese espacio que está al descubierto para agregar un año muy centrado en unas cuantas cosas fundamentales, que yo diría que son matemáticas, idioma, computación o informática, que también es un idioma o varios idiomas, y una lengua extranjera, básicamente inglés, y algunas cosas más que logren pues, completar la formación. Por otra parte, hay que trabajar mucho a los educadores. Los educadores tienen que cobrar conciencia de que llevan sobre sus espaldas el futuro del país y que se entusiasmen. Y a los alumnos también. Aquí a veces creemos que el problema es del Ministerio de Educación Pública. El problema es de todos, de maestros, maestras, profesores, alumnos, escuela, casa. Todos deberíamos trabajar por sacar este país adelante porque es la mejor forma de sacar a los hijos. A veces se cree que los exámenes son como una especie de juicio penal, ¿verdad? Y hay padres que hacen lo posible porque los hijos, sin tener formación, puedan pasar adelante. No, lo importante es que se eduquen, que aprendan. Y ahí quisiera conectar un poco con el tema del modelo educativo actual y la forma en que este se ejecuta, porque vivimos en un modelo educativo donde, como usted lo decía, un examen es casi que ir a un juicio y ver si salgo inocente o soy culpable de si me preparé o no. Deberíamos abrirnos a modelos de educación de tipo exploratorio, no sé, Japón, Noruega, Finlandia, por solo citar algunos ejemplos que permiten esa apertura a equivocarse, a un método evaluativo diferente y quizás a tener docentes, sí, más que apuesten más a la exploración dentro del aula que a un cumplimiento de una currícula que, como usted ya dijo, ni siquiera da tiempo de cumplirla. Bueno, todo sistema educativo serio tiene exámenes serios. Eso hay que darlo por descontado y basta hacer una investigación relativamente superficial para saber eso. Y tiene que haber controles sobre el sistema. Alguien tiene que controlar la calidad del sistema, la calidad del funcionamiento, y los exámenes son un instrumento que permite calcular lo que está pasando. La segunda cosa es que no se puede despreciar el conocimiento. Aquí hemos dado en que el conocimiento no es importante, que la educación es memorística, cosa que es una mentira en la mayoría de los casos. Yo nunca me aprendí prácticamente nada de memoria en el sistema educativo público costarricense, que es al que le debo mi educación, y fuera de Costa Rica también público. Nunca me exigieron ejercitar la memoria para nada. Y esto hace décadas, ¿verdad? Ahora, hay modelos ideales. Yo creo, como usted lo dice, que hay que observar lo que se hace en otros países, pero yo creo también que ya hemos puesto algunos elementos básicos y el fundamental es la formación adecuada de los educadores. Usted puede cambiar el modelo, usted puede introducir cosas magníficas en el currículum, que si no se absorbe por parte de quienes están encargados de aplicarlo, no va a funcionar. Y le pongo un ejemplo concreto. Una de las mejores transformaciones que se han introducido en la educación al final del gobierno de doña Laura Chinchilla con el ministro Garnier
fue el nuevo currículum de matemáticas. ¿Y qué pasó? No ha sido absorbido. Ahora, muchas veces es preferible que los educadores sigan haciendo lo que han hecho, como lo han hecho, si lo hacen bien, a cambios muy radicales. Cualquier cambio tiene que ligarse a la formación de quienes van a ejecutarlo. Entonces, a mí me hablan de revolución en educación, a mí me hablan de transformaciones radicales. Yo digo, hay que propiciar la evolución del sistema. Y hacia esta evolución, y ya también para ir concluyendo el espacio en el que nos ha acompañado don Francisco, ¿cuáles son las acciones concretas que usted considera que se pueden ejecutar para precisamente llegar a tener una buena base que nos permita enfrentar los retos que hoy tenemos delante en nuestro sistema educativo? Bueno, eso le preguntaría yo a la próxima ministra o ministro de Educación, ¿qué va a hacer usted? ¿Verdad? Me atrevería a dar unos consejos. Primero, cuando no se pueden cambiar, no se puede modificar un sistema completo, hay que salvar una parte. Muchas veces los planes excesivamente ambiciosos que cubren a demasiada gente terminan por fracasar. Hay que marchar con paso seguro, pero a partir de una ambición realista. Segundo, no perderse en una enorme cantidad de pequeñas cosas. Cuando usted llega al Ministerio de Educación, si usted llegara a ser ministro, va a encontrarse con que le vienen miles de problemas chiquititos, miles de problemas que lo desvían de su rumbo. Hay que escoger unas cuantas cosas fundamentales que tengan mucho efecto sobre la realidad y concentrarse, pero a fondo en eso. Una tercera cosa, yo creo que hay que modificar el Consejo Superior de Educación, que jurídicamente es el responsable del sistema y que, en fin, no siempre juega el papel que debería jugar. Le esconden datos, no está enterado de cosas que pasan y hay que trabajar eso. Y yo diría finalmente, convencer a los educadores y al alumnado de que hay una responsabilidad. El alumnado debe saber que su futuro es lo que se juega, que solo si actúa con responsabilidad, con seriedad, con autoexigencia, podrá salir adelante. Yo finalmente creo en un sistema de evaluación muy serio. Sigo creyendo que fue un error quitar las pruebas de bachillerato para dejarnos en nada, porque el faro se apagó. Las tales pruebas faro resultaron un faro sin energía que lo iluminara. Eso es lo que se me ocurre por ahora como consejo que podría dar. Y no quisiera dejar de lado también su experiencia en Asamblea Legislativa. ¿Qué papel juega una eventual Asamblea Legislativa como la que vamos a tener en el siguiente periodo legislativo, precisamente para poder soportar todas las reformas que actualmente necesitamos en la educación? Yo creo que hay que hacer algunas reformas, sin duda, que pasan por la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa aprobó no hace mucho ciertos exámenes y requisitos que deben implementarse a la hora de contratar a los profesores, porque no basta con el dicho de universidades de calidad muy distinta. Eso estuvo muy bien, pero no se ha puesto en práctica, ¿verdad? La tarea fundamental es del Ejecutivo. El Legislativo tiene que apoyar con algunos cambios y ojalá que los legisladores no tengan demasiada imaginación y se les ocurran cosas que más bien alteren el sistema. Deben hacerlo en concordancia con lo que se proponga el ministro o la ministra y el Consejo Superior de Educación. Lo básico, lo fundamental está en el ministerio mismo. Y ya para cerrar, ahora sí,
¿con qué frase podría definir usted la conversación que hemos tenido y que sea el último mensaje que debamos darle a las personas? Pregunta muy difícil. Yo diría que hemos hecho un vuelo a ojo de pájaro sobre los problemas de la educación y que lo que hemos tratado de hacer es abrirles el apetito a mucha gente para que reflexionen, piensen y apoyen el sistema educativo. Francisco Antonio Pacheco, exministro de Educación, es quien nos ha acompañado en esta ocasión de Cercanos, a quien evidentemente le agradecemos su presencia con nosotros. Muchas gracias a ustedes más bien. Gracias, y a ustedes también que cada semana están con nosotros en Cercanos por TD+. Nos encontramos en una próxima ocasión para seguir aprendiendo juntos y juntas cada vez más acerca del empleo, la educación, el emprendimiento y los negocios. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.